sabemos, las matemáticas son una parte fundamental, ya que están presentes en diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana, así sea algo súper mínimo, siempre están presentes a cualquier lado que vayamos. Es por eso que para este proyecto decidimos hacer una antología sobre algunos temas relacionados con las matemáticas. Esto para recordar algunos de estos temas. Y pues abarcaremos los siguientes. Son números. En números vamos a ver su clasificación, su concepto, su historia, etc. En aritmética veremos operaciones básicas, agregando potencias. En estadística mostraremos la moda, la mediana, el promedio y muchos más temas. Y por último, el último tema que veremos es álgebra. En este veremos sus antecedentes, sus operaciones básicas y algebraicas. Personas encargadas de realizar esta antología son Dulce María, Jesús Emanuel, Regina Jocelyn, Esther y su servidora Michelle Guadalupe. Esperemos y les sea de su agrado y les ayude retomando algunos conceptos de estos temas y recordando lo que ya hemos visto. Así que pues comencemos. Yo les voy a hablar de los números. Número es un concepto matemático que expresa una cantidad con relación a la unidad. Este es un conjunto de signos gráficos que nos representan a una cantidad. Los números se clasifican en 5 tipos. Primero están los números naturales, que son del 0 al infinito. Estos 3 puntos de acá significa que las cantidades siguen. Luego están los números enteros, que son todos aquellos que incluyen a los números naturales, al 0 y a sus opuestos, que son los números negativos. Ejemplo, tenemos esta recta numérica en donde se abarcan ambos números, tanto positivo como negativo. Luego tenemos a los números racionales. Los números racionales son todos aquellos números que se pueden expresar con fracción. Y como ejemplo tenemos estas fracciones acá. Como podemos observar, 3 cuartos, menos 5 séptimos, 2 y 1/5, 11 séptimos, menos 3 cuartos, menos 3 17avos. Luego tenemos a los números complejos. Los números complejos son aquellos que incluyen a todos los números anteriores, pero que también incluyen a un número imaginario. Aquí tenemos como ejemplo a este z menos 3 más 4i. Los números imaginarios son z y i, y los números naturales son 3 y 4. Y luego tenemos a los números reales, que son todos aquellos que se pueden expresar en una línea continua. Por lo tanto, incluye todos los números anteriores, que son los naturales, los enteros, los racionales y los complejos. La aritmética es la rama de las matemáticas que estudia los números y las operaciones básicas que se pueden efectuar entre ellas. Entre estas están la suma, la resta, la multiplicación y la división. La aritmética tiene o se divide en 2 tipos de operaciones, que son las operaciones matemáticas directas y las operaciones indirectas. En las operaciones matemáticas directas encontramos a la suma. La suma es la suma de 2 números o más y se puede representar de esta forma: x más y más z. Ejemplo, 3 más 4 más 8 igual a 15. Aquí tenemos a los sumandos, que son 3, 4 y 8, y nuestra suma total queda igual a 15.
La suma tiene tres propiedades. Tiene la propiedad conmutativa, que es esta, y nos dice que cuando se suman dos números, el orden de los sumandos no afecta al producto. La propiedad asociativa, que dice que cuando se suman tres o más números, el modo de agrupar los números, los sumandos, no afecta el producto. Y el elemento neutro, que dice que cuando se suma un número más cero, este nos da igual al número. Luego tenemos a la multiplicación. En la multiplicación tenemos al multiplicando y al multiplicador. En este caso sería A por B. Y yo puse como ejemplo 12 por 2. Nuestro multiplicando es el 12 y nuestro multiplicador es el 2. Y nos da como resultado 24, que es nuestro producto. Aquí se calcula el producto de dos o más números. La potenciación es una operación mediante la cual se multiplica un número por sí mismo una determinada cantidad de veces, como lo indica el superíndice, y se representa de la siguiente manera. Tenemos a 5, que es nuestra base, y nuestro exponente es 3. Entonces es 5 por 5 por 5, que nos da igual a 125, que nos da nuestra potencia. En las operaciones indirectas tenemos a la resta. La resta... Hola, yo soy Atilano Martínez Jesús Emanuel. Yo les vengo a hablar sobre el tema de estadística. La estadística es conocida como la rama de la matemática que estudia la variedad de colección y organiza los análisis de la interpretación y presentación de estos, así como el proceso de aleatoria, que es la generalidad de las leyes de la probabilidad. Como base de la matemática, nos dice que es la estadística de la ciencia formada por la activación o un elemento propio, dinámico o tibio desarrollo obtenido a través del método científico formal. En estos casos, la aplicación de la estadística es el análisis y los datos prevalentes de nuestro respectivo y búsqueda de explicar las correlaciones y las pendencias de un fenómeno físico o natural de ocurrencia que forma la aleatoria y la condicional. Se usa en áreas de negocios o instituciones de gobernantes. En ocasiones, las estadísticas necesitan utilizar técnicas estadísticas durante un proceso o investigación factual con el fin de obtener nuevos conocimientos basados en la experiencia y la observación. La estadística es útil para una variedad de ciencias fácticas, desde las ciencias sociales hasta el control de la estadística está formada por varias herramientas, desde el uso y el análisis permanente entre la respectiva datos. Estos datos nos permiten los procedimientos para recoger y clasificar los resultados. Con la historia del álgebra. La historia del álgebra comenzó en el antiguo Egipto y Babilonia, donde fueron capaces de resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. Los antiguos babilonios resolvían cualquier ecuación cuadrática empleando esencialmente los mismos métodos que hoy en día se enseñan. Los matemáticos alejandrinos Herón y Diofante continuaron con la tradición de Egipto y Babilonia, aunque el libro Las aritméticas de Diofante es de mucho más nivel. Esa antigua sabiduría sobre la resolución de ecuaciones se encontró a su vez acogida en el mundo islámico, en donde se le llamó ciencia de reducción y equilibrio. La palabra árabe al-jabru, que significa reducción, es el origen de la palabra álgebra.
Por otra parte, en el siglo IX, el matemático Al-Jurayzun escribió uno de los primeros libros árabes de álgebra. Es una representación sistemática de la teoría fundamental de ecuaciones, con ejemplos y demostraciones incluidas. Finalmente, en el siglo IX, el matemático egipcio Abu Kamil anunció y demostró las leyes fundamentales e identidades del álgebra y resolvió problemas matemáticos muy complejos. Continuamos con el tema operaciones algebraicas básicas. Antes de continuar con este tema, vamos a hablar un poco sobre los signos de agrupación, los cuales son muy importantes durante este proceso. Los signos de agrupación nos permiten separar y diferenciar diversas operaciones. Dentro de los signos de agrupación encontramos los paréntesis, los corchetes y las llaves. El orden para resolver estas operaciones es el mismo ya mencionado, primero los que están en paréntesis, seguido los que están en corchetes y finalmente los que están en llaves. Y es muy importante mencionar que se resuelven de izquierda a derecha. Ahora vamos a ver sobre el orden de las operaciones cuando hay suma, resta, multiplicación y división. El orden de operación jerárquica que todas las multiplicaciones y divisiones se deben hacer primero. El orden en el que se debe operar con la multiplicación y con la división está definido por cuál aparece primero. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a simplificar la expresión 2x más 5x por 3x más x. Primero vamos a hacer la multiplicación antes que la suma. En este caso nos queda 2x más 15x cuadrada más x. En consecuencia vamos a sumar los términos semejantes, los cuales son 2x y la x del final. Y el resultado es 3x más 15x cuadrada. Vamos a continuar con otro ejemplo donde vamos a simplificar la expresión 4x menos 16x entre 4x más 5. Primero vamos a hacer las divisiones antes que la resta, de tal modo que nos queda 4x menos 4 más 5. Restamos términos semejantes que serían los números enteros menos 4 y más 5 y nuestro resultado sería 4x menos 1. Continuamos con orden con signos de agrupación. Las reglas determinan que primero se debe realizar las operaciones que están dentro de estos signos de agrupación. Después de realizar las operaciones por dentro del signo, entonces ahora divide o multiplica de izquierda a derecha. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a simplificar la siguiente expresión: 2m más 5m más 3 por 5m entre 5. Primero se realizan lo que está dentro del paréntesis, en este caso se multiplica el 3 por 5m. Y al hacer esto nos queda de la siguiente manera: 2m más 5m más 15m entre 5. Posteriormente vamos a sumar los términos semejantes aún dentro del paréntesis, es decir, 5m más 15m se simplifica a 20m. Vamos a respetar la prioridad de dividir y así desaparece el signo de agrupación, lo cual nos queda 20m entre 5, nos da un resultado de 4m. Enseguida vamos a realizar la suma, que sería 2m más 4m, y finalmente nuestra respuesta es 6m. Conceptos básicos del álgebra. Iniciamos con término algebraico. El término algebraico es un producto de un factor numérico por una o más variables literales. Los elementos de este término es que consta de un signo, términos que van precedidos del signo más son términos positivos y los que tienen signo negativo son términos negativos. También constan de un coeficiente, que es el número o letra que se le coloca delante de una cantidad para multiplicarla. Este también nos indica el número de veces que dicha cantidad debe tomarse como sumando. Y tienen también una parte literal, es decir, formada por las letras que hay en el término, y finalmente tienen un grado. El grado de un término con respecto a una letra es el exponente de dicha letra. Y un ejemplo: a cuadrada b cúbica. Este es un término semejante con menos 2a cuadrada b cúbica, porque ambos tienen el mismo factor literal. En este caso nos referimos a cuadrada b cúbica. Término independiente. Si hay un monomio sin parte literal, es decir, sin un número que no esté multiplicando a ninguna letra, podemos decir que ese es el término independiente. Vamos a verlo en un ejemplo. En la siguiente expresión,
5x a la quinta más 3x cúbica menos 1/3 de x cuadrada más 6x menos 1/9, podemos identificar que el término independiente es menos 1/9, ya que no tiene parte literal. Continuamos con expresión algebraica. Una expresión algebraica es una combinación de números y letras que están relacionados mediante operaciones aritméticas como la adición, sustracción, multiplicación, división o potenciación. Un ejemplo de esta es la expresión 3y menos 2xy más 8, que está conformada por 3 términos. Y finalmente el concepto de término, el cual es una expresión algebraica que consta de un solo símbolo o de varios símbolos separados por una multiplicación o por una división. Dentro de estos conceptos tenemos también el grado relativo, que este está dado por el exponente de la variable considerada con relación a una letra. En el ejemplo de la expresión menos 5x cuadrada y cúbica, podemos decir que es de segundo grado con respecto a la variable x. Por otra parte, el grado absoluto, el cual se denomina grado absoluto de un término algebraico a la suma de sus factores literales. En el ejemplo 3x cúbica, este término es de grado 3, y en la expresión menos 5x cuadrada y cúbica es de grado 5 porque la suma de los exponentes de sus factores literales es 2 más 3, que nos da 5. Operaciones con expresiones algebraicas. Iniciamos con multiplicación de monomios. El objetivo es hallar un producto dado por dos cantidades llamando multiplicando y multiplicador. En este ejemplo podemos decir que se multiplica el término del multiplicando por el multiplicador, se suman los exponentes de las literales iguales, se escriben las literales en un solo término y se coloca el signo correspondiente. Continuamos con la multiplicación de monomios con polinomios. En este ejemplo se multiplica el término de monomio por cada término del polinomio, sumando exponentes de las literales iguales. Se encuentra la suma algebraica de los productos parciales y finalmente se coloca el signo correspondiente. En la multiplicación de polinomios, con este ejemplo, se multiplica cada término del binomio por cada término del polinomio, sumando exponentes de las literales iguales y de múltiplos iguales. En este ejemplo tenemos 16x cuadrada y sobre 4x y tenemos que la parte de 16 es el divisor y la parte de 4 es el dividendo. Al realizar las operaciones nos da como resultado 4xy. En este ejercicio se aplicó la ley de signos, también dividimos coeficiente del dividendo entre el coeficiente del divisor y aplicamos la ley de los exponentes tomando las letras que no se encuentran elevadas a 0 y se escriben en orden alfabético. En la división de polinomios entre monomios es distribuir el polinomio sobre el monomio convirtiéndolos en fracciones como se ve en el ejemplo. Y finalmente las características básicas para ordenar una expresión son ordenar de forma alfabética o según su exponente, ya sea ascendente o descendente, y también se debe aplicar la ley de los signos y la ley de los exponentes. Clasificación de expresiones algebraicas. Dentro de esta clasificación tenemos varios conceptos tales como monomios, los cuales son expresiones que constan de un solo término. Algunos ejemplos de estos son 7xy, 4ab o 3xz. Estos monomios están conformados por un coeficiente, es decir, un factor numérico, y por una parte literal, es decir, una parte constituida por letras. Seguimos con los polinomios, los cuales son expresiones algebraicas que constan de dos o más términos algebraicos. Algunos ejemplos son menos 7x cuadrada más 4x menos 5y. Dentro de los polinomios tenemos a los binomios, los cuales se clasifican en polinomios que constan de dos términos. Algunos ejemplos son 5x cuadrada y más 2x cuadrada y cúbica. Y seguimos con los trinomios, los cuales son polinomios que constan de tres términos. Y algunos ejemplos son 5x más 6y más 3z más ab. Finalmente hablamos sobre el grado de un polinomio. El grado de un polinomio está determinado por el término de mayor grado absoluto. Y un ejemplo es en la expresión 2x cúbica y más 5xy cuadrada menos xz más 1. Este es de grado 3. Grado 3 respecto a x, de grado 2 respecto a y y de grado 1 respecto a z. Siglo VIII. Dio comienzo en el Antiguo Egipto y Babilonia. Fueron capaces de resolver ecuaciones lineales y cuadráticas.
antiguos babilonios resolvían cualquier ecuación cuadrática utilizando los mismos métodos que hoy en día se muestran o se enseñan. Un avance importante dentro del álgebra fue la introducción en el siglo XVI, donde Descartes, dentro de la contribución más importante, hizo el descubrimiento de la geometría analítica. En el siglo IX, matemáticos como Ashwin escribió uno de los primeros libros árabes del álgebra, donde se incluyen ejemplos y demostraciones. Leonardo Fibonacci encontró la aproximación cercana a la solución de la ecuación cúbica que se encuentra aquí. Entre el siglo IX y X, Abu Kamil demostró leyes fundamentales e identidades del álgebra. Siglo XII. Omar Khayyam mostró cómo expresar raíces de ecuaciones cúbicas utilizando segmentos por una intersección de secciones cónicas. Alieros como Scipione del Ferro, Tartaglia y Gerolamo Cardano destacan en la ecuación cúbica general en función de las constantes. En civilizaciones antiguas se escribían las expresiones algebraicas utilizando abreviaturas. Sin embargo, en la Edad Media, los matemáticos árabes fueron capaces de describir cualquier potencia de la incógnita X. Libro 3 de la geometría en 1637, escrito por el matemático francés René Descartes. Otro subtema de la álgebra es binomio de Newton, el cual fue desarrollado en 1865. Es un modelo del algoritmo que le permite obtener potencias a partir de ello. Voy a dejar una imagen en donde se van a ver reflejadas las fórmulas separadas del binomio de Newton. A continuación acá están, son 3. Verán la fórmula general del binomio de Newton y esta fórmula nos permite el desarrollo de la enésima potencia, está siendo n un número entero positivo. De acuerdo al teorema, es posible expandir la potencia a más b. Aquí igual se les mostrará un ejemplo del binomio de Newton. A continuación acá lo podemos visualizar. Vamos a otro tema, el cual es binomio con un término en común. Cuando nos referimos a esto, se trata de dos binomios donde uno de los dos términos es un binomio al cuadrado, es decir, en suma, es igual al cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por el segundo, y esto nos da el cuadrado segundo. El tema anterior, a continuación acá se verá un ejemplo para que le entiendan un poco más a este tema. El último tema es binomio conjugado. Es aquel que hace referencia por un signo de la operación constante de dos términos. El producto de dos binomios conjugados es igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Un binomio multiplicado por su conjunto da como un resultado un producto notable que se utiliza muchísimo en álgebra. Pues acá dejamos un ejemplo de cómo sería un binomio conjugado. A continuación acá lo van a poder ver y así es como se formula, se hace.